¿Por qué te bloqueas al leer el tarot? La verdadera razón y cómo dejar de hacerlo. Soy Luis, directora de la escuela Tarot y Manifestación. Y si alguna vez has sentido que conoces las cartas, que has estudiado, has hecho cursos, pero cuando llega el momento de hacer una lectura, tu mente se queda en blanco, este vídeo es para ti. Porque quiero decirte algo muy importante. El problema no es que no sepas tarot, el problema es cómo te enseñaron a aprenderlo. Durante todos los años que llevo formando tarotistas, he visto el mismo patrón una y otra vez. Mujeres apasionadas por el tarot que llegan a las escuelas convencidas de que no sirven para esto. Y cuando empiezo a observar cómo leen, descubro que el problema nunca es la falta de intuición. Y cuando empiezo a observarlo, siempre veo que son estos mismos bloqueos. Bloqueo número uno: intentar memorizar los 78 arcanos. Muchas personas creen que aprender tarot consiste en memorizar palabras claves, tanto en positivo como en negativo, en el amor, en el trabajo, en el dinero, y cuando hacen una lectura intentan recordar todo eso como si estuvieran haciendo un examen. El resultado es que dejan de mirar la carta y dejan de sentirla y empiezan a buscar en su cabeza, y cuando no recuerdan el significado exacto o la palabra clave, aparece el bloqueo. En nuestra escuela enseñamos algo completamente diferente. No quiero que memorices una carta, quiero que te conviertas en ella, que entiendas qué siente ese personaje, qué está viviendo, qué quiere enseñarte. Porque cuando comprendes el arcano desde dentro, ya no dependes de tu memoria. La propia imagen empieza a hablarte. Bloqueo número 2: querer responder demasiado pronto, que es otro error muy frecuente, es pensar que cuando sale la primera carta ya tienes que tener la respuesta. Pero el tarot no funciona así. Primero se observa, después se conecta y solo entonces se interpreta. Una lectura necesita unos segundos de silencio, mirar las cartas desde arriba, ver qué te transmiten esas cartas, ver cómo hablan entre ellas, qué historia están contando. Muchas veces la respuesta no está en una carta. Ver los diferentes colores, si hay más palos de espadas, de bastos, de copas, si hay arcanos mayores. Eso significa que esta pregunta es importante. Si hay uno, si hay dos, si hay tres. ¿Y qué relación guardan entre ellas? No hay que contestar inmediatamente. Hay que tomarnos nuestro tiempo para observar esa lectura. El bloqueo número 3: no confiar en tu intuición. Este quizás sea el más importante. Lees una carta, sientes una interpretación, ¿y si me equivoco? ¿Y si significa otra cosa? Entonces buscas confirmación en un libro, en internet o en palabras claves, y poco a poco dejas de confiar en ti. La intuición es como un músculo, solo crece cuando la utilizas. Si nunca la escuchas, nunca aprenderás a reconocer su voz. La intuición te llega por el mismo canal que la mente. Muchas veces nos llega una palabra, una frase, una idea y decimos, pero ¿y si me equivoco? No lo voy a decir. O una sensación física. El bloqueo número 4: creer que existe una única interpretación correcta. Muchas tarotistas piensan que cada carta tiene un significado fijo, pero el tarot está vivo. La misma carta cambia completamente según la pregunta, la posición en la tirada y las cartas que la acompañan. Por eso, dos lecturas con la misma carta pueden ser totalmente diferentes y las dos ser correctas. Cuando entiendes esto, desaparece gran parte de la presión. El bloqueo número 5
creer que cuantos más cartas saques, mejor va a ser la lectura. Y este es uno de los errores que más veo. Una persona hace una pregunta y como no lo tiene claro, empieza a sacar carta tras carta. 5, 7, 10, 12. Y lo que al principio era una lectura clara, termina convirtiéndose en un rompecabezas. Más cartas no significan más claridad. Al contrario, el tarot responde cuando la pregunta es buena, no cuando llenamos las mesas de cartas, esperando que aparezca la respuesta. Entonces, es muy importante saber hacer bien la pregunta. Cuando más clara, concreta sea la pregunta, más clara y concreta va a ser la respuesta. Hay que enseñar también a la persona que llega a leerse en tarot, ayudarle a hacer la pregunta. He visto lecturas de 15 cartas que no dicen nada y lecturas de una sola carta que transforman por completo la manera de ver la situación. Porque el secreto no está en la cantidad de cartas, está en saber qué preguntar. Te voy a decir el cambio que lo transforma todo. Y aquí quiero decirte algo que cambió por completo mi forma de leer el tarot. La mayoría de las personas creen que lo más importante es interpretar bien las cartas, pero no. Lo más importante es aprender a hacer buenas preguntas, porque una buena pregunta abre una buena respuesta. Y una pregunta confusa siempre genera una lectura confusa. Por eso, en nuestra escuela no empezamos enseñando grandes tiradas, empezamos aprendiendo a formular preguntas poderosas y a obtener respuestas claras con muy pocas cartas. Primero una carta, después 2 cartas y finalmente con 3. Porque cuando dominas eso, puedes responder prácticamente a cualquier consulta con seguridad y sin necesidad de llenar la mesa de cartas. Ahora te voy a poner 3 ejemplos. Vamos a poner primero el ejemplo con una carta. La pregunta sería, ¿qué necesito aprender en este momento? Y te sale el ermitaño. Y el ermitaño te dice una respuesta muy clara. Te está diciendo que ahora no necesitas correr, que necesitas hacer una pausa, que necesitas apartarte del ruido, mirar hacia tu interior, dejarte iluminar por tu propia sabiduría y buscar respuestas dentro de ti antes de seguir avanzando. No hace falta 10 cartas para comprender el mensaje del ermitaño, que te dice, párate, aléjate de la situación, empieza a buscar las respuestas dentro de tu sabiduría antes de seguir. Aquí tendríamos una respuesta con una sola carta. Ahora vamos a hacer una lectura, un ejemplo con 2 cartas. Y la pregunta sería, ¿por qué estoy bloqueada y qué puedo hacer para avanzar? Y sale el 8 de espadas y el mago. Entonces, la primera carta nos muestra el origen del problema. No son las circunstancias, son tus pensamientos, tus miedos y las creencias que también te están limitando. Porque esto lo has creado tú y no estás acorralada, tienes salida, porque las espadas son la mente. El mago te recuerda que ya tienes todas las herramientas necesarias para empezar. Solo necesitas confiar en ti y dar el primer paso. Para salir de ahí, de lo que tú misma has creado con tu mente, necesitas tomar la fuerza del mago. Con 2 cartas ya tenemos el problema y la solución. El mago te dice, ya lo tienes todo, solo tienes que empezar. Ahora haremos una pregunta con 3 cartas. ¿Cómo puedo mejorar mi situación laboral? Y te sale el 5 de oros, la fuerza y el sol. El 5 de oros muestra cómo te encuentras ahora en este momento. Estás con inseguridad, con miedo, no te sientes merecedor y sintiendo que las oportunidades no llegan.
aquí estás en esta situación. La fuerza te dice que necesitas desarrollar confianza y perseverancia y seguir avanzando aunque tengas duda, porque aquí vas a descubrir tu fuerza interior. Y con el sol nos muestra hacia dónde puedes dirigirte, a una etapa de crecimiento, reconocimiento y éxito si haces el trabajo interior. Si sales de esos pensamientos, de sentirte no merecedor, de sentir que nada te sale bien, a tomar tu fuerza interior que te lleve a brillar y a tener el éxito del sol. Entonces, 3 cartas, una historia clara y profunda, sin necesidad de sacar 15 cartas más. Quiero que recuerdes esto siempre. No es la cantidad de cartas la que hacen una buena lectura, es la calidad de la pregunta. La pregunta tiene que ser clara. En nuestra escuela, en lo que más nos concentramos es en las preguntas. Las cartas hablan con una claridad increíble. Y cuando aprendes a escuchar lo que realmente te están diciendo, ya no necesitas memorizar significados ni depender de grandes tiradas. Empiezas a confiar en ti. Y en ese momento en el que de verdad comienzas a leer el tarot. Cuando empiezas a confiar en ti, empiezas a leer el tarot. Si hoy te has sentido identificada con alguno de estos bloqueos, quiero que sepas que no significa que no sirvas para leer el tarot. Significa simplemente que nadie te enseñó un método que te hiciera confiar en ti. Si este vídeo te ha ayudado, déjamelo en los comentarios y cuéntame con cuál de estos bloqueos te has sentido más identificada. Y si quieres aprender a leer el tarot con confianza y sin memorizar 78 arcanos y responder a preguntas con claridad desde la primera lectura, suscríbete al canal, porque cada semana comparto herramientas para ayudarte a descubrir que leer el tarot es mucho más sencillo de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo vídeo.